Escuela burocrática de la administración. A partir de la década de 1940, las críticas hechas tanto a la teoría clásica por su mecanismo como a la teoría de las relaciones humanas por su romanticismo ingenuo revelaron la falta de una teoría de la organización sólida y amplia que orientaba el trabajo del administrador. Algunos estudiosos buscaron inspiración para esa nueva teoría de la organización en los escritos del economista y sociólogo y entonces fallecido Max Weber. Así surgió la teoría de la burocracia en la administración. Max Weber, quien es ampliamente reconocido como el padre de la burocracia, no consideró a la burocracia como el sistema social, sino como un tipo de poder. Para poder entender mejor la burocracia, estudió los tipos de sociedad. Origen de la burocracia. La teoría de la burocracia se puso en práctica en la administración hacia la década de 1940 debido a las diferentes circunstancias que en ese tiempo se presentaban. La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, es decir, la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la consecución de su modelo de la burocracia. El modelo de la burocracia, según Weber, se basaba en la teoría de las estructuras de autoridad, la diferenciación entre poder y autoridad, y la jerarquía de autoridad. Tipos de sociedad. Sociedad tradicional. Predomina características patriarcales y patrimoniales como son la familia, el clan, un grupo, entre otros. Sociedad carismática, en donde predomina arbitrarias y de personalidad como los grupos revolucionarios, partidos políticos, entre otros. Sociedad legal, racional o burocrática. Predominan normas impersonales y racionalidad en la selección de los medios y de los fines como en las grandes empresas, en los estados modernos, en los ejércitos, entre otros. Tipos de autoridad. Weber presenta tres tipos de autoridad. Autoridad tradicional, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas, porque esa siempre fue la forma en que se hicieron las cosas. Autoridad carismática, cuando los subordinados aceptan las órdenes del superior como justificadas por causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo del superior en el cual se identifican. Weber y otros usaron el término en el sentido de calidad extraordinaria e indefinible. Autoridad legal, racional o burocrática, cuando los subordinados aceptan las órdenes de los superiores como justificadas porque están de acuerdo con ciertos preceptos o normas que consideren legítimos y de los cuales se deriva. Factores del desarrollo de la burocracia. Desarrollo de una economía monetarista. Esto quiere decir remuneración de funciones y autoridad descentralizada. Crecimiento cuantitativo y cualitativo de las tareas administrativas del Estado moderno. Aumento en producción y superioridad técnica. Incremento de superioridad técnica y tecnológica. Características de la burocracia según Weber. Según Weber, la burocracia tenía las siguientes características. Carácter legal de las normas y reglamentos. Es una organización unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito. Carácter formal de las comunicaciones. La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Carácter racional y división del trabajo. La burocracia se caracteriza por la división sistemática del trabajo. Impersonalidad de las relaciones. Distribución de actividades es impersonal, es decir, se desarrolla en términos de cargos y funciones. Jerarquía de autoridad. Establece los cargos según el principio de jerarquía. Rutinas y procedimientos estandarizados. Fija reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo. Competencia técnica y meritocracia. Basa la selección de las personas en el mérito y la competencia técnica, y no en preferencias personales. Especialización de la administración.
se basa en la separación de la propiedad y la administración. Los miembros del cuerpo administrativo deben ser completamente separados de la propiedad de los medios de producción. Profesionalismo de los participantes. Se caracteriza por la profesionalización de los participantes. Cada funcionario de la burocracia es un profesional. Completa prevención del funcionamiento. Es prever el comportamiento de sus miembros. El modelo burocrático de Weber parte de la suposición de el comportamiento de los miembros de la organización es perfectamente previsible. Ventajas de la burocracia. Weber vio innumerables razones para explicar el avance de la burocracia frente a las demás formas de asociación. Según él, algunas de las ventajas de la burocracia son racionalidad en relación con el logro de los objetivos de la organización, precisión en la definición del cargo y de la operación, interpretación unívoca garantizada, uniformidad de rutinas y procedimientos, continuidad de organización mediante sustitución, reducción de la fricción entre las personas, coherencia, subordinación de uno de los antiguos de modo muy riguroso, confiabilidad, beneficios desde el punto de vista de las personas. Algunas de las desventajas que Weber encontró en la escuela burocrática fueron excesivo formalismo, los empleados no tienen interés por la organización, los empleados no son tratados de forma impersonal y la conformidad del comportamiento. Burocracia. En opinión de Weber, la burocracia es una organización cuyas consecuencias deseadas se resumen en la prevención de su funcionamiento para obtener una eficiencia de la empresa. Las disfunciones de la burocracia son interaccionar de las normas y apego de los reglamentos, formalismo y papeleo excesivos, resistencia al camino, despersonalización de las empresas, jerarquización con base al proceso decisorio, conformidad extrema con rutinas y procedimientos, exhibición de símbolos de autoridad, dificultad en la atención a clientes y conflictos en el público. Conclusión. El modelo de la burocracia de Max Weber es ciertamente controversial. Cabe mencionar que Weber no fue administrador, ni gerente, ni mucho menos empresario. Su percepción sociológica se ubicó en el terreno de las organizaciones sociales, no en el ámbito organizaciones empresariales. Es claro que sus ideas fueron extraídas de la sociología y aplicadas en el campo de la empresa. Bibliografía.